Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes sean esta es la primera sesión, nuestra primera reunión de sesión de coaching sobre el programa de Super Rodillas. En esta ocasión lo que vamos a hablar es el primer módulo. El módulo número 1 va enfocado a lo que es la evaluación de tus rodillas. Y eso es muy importante. Aquí lo que queremos tratar son sobre algunas dudas. Ya algunos de nuestros participantes nos hicieron algunas preguntas que vamos a estar verificando aquí en el transcurso de nuestra charla. Es una pequeña charla. Estamos destinando ahorita alrededor de 30 minutos a 40 minutos para esto, en la cual vamos a tratar de hacer algún breve resumen sobre lo que estuvimos hablando. Entonces, antes que nada, pues vamos a ver algunas dudas de la presentación de evaluación de rodillas. Vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar de lo que es esto. Antes que nada, pues quiero ver, a ver si me confirman de que todos estén oyendo, que estén escuchando adecuadamente. Vamos a ver, ¿se escucha? ¿Sí me escuchan todos? Sí, perfecto. Muy bien. Hablando de lo que es el dolor, aquí hay alguna frase que me gusta poner que habla de lo que es el dolor realmente, que dice, solo quien lo sufre sabe lo que siente y no existe un medio humano ni científico por el que se pueda transmitir a otros todos los detalles, matices y sensaciones que acompañan a la experiencia del dolor. Esto es muy importante porque aquí lo que estamos comentando, pues prácticamente que el dolor es muy dependiente de quien lo siente. Realmente no hay una forma de que nosotros podamos evaluar completamente a las personas que presentan el dolor. Es subjetivo, es un signo subjetivo. Yo solamente cuando vienen a consulta y tú me dices que tienes mucho dolor, pues debo de creerte que tienes mucho dolor. ¿Por qué? Porque cada persona lo siente de forma diferente y es por ello que es difícil de identificar realmente cuando existe dolor. Eh, el dolor de la rodilla es un síntoma que se refleja por un problema generalmente en el área de la rodilla y en algunas ocasiones puede tratarse de algún dolor referido. Existen algunos problemas que pueden estarnos ocasionando problemas, por ejemplo, a nivel de la cadera, y estos nos van a estar originando un problema ahí que pareciera como si fuera en la rodilla. Entonces esto es lo que nos está originando ahí el problema. Entonces es un dolor referido porque el dolor, el origen realmente no se encuentra ahí a nivel de la rodilla, pero el dolor sí se siente ahí. Los tipos de dolor. Existen varios tipos de dolor, lo que es el dolor agudo y dolor crónico, ya lo comentamos en el módulo. El dolor agudo prácticamente habla de cuando existe un problema, vamos a hablar en el área de la rodilla, un golpe, ¿no? Por ejemplo, te golpeas ahorita y el dolor es repentino, te empieza a molestar ahí en ese momento, pero las horas, se desinflama y se quita el dolor. Y existe el dolor crónico. El dolor crónico es cuando el dolor se extiende más allá de la causa que lo produce. Vamos a decir, en una enfermedad, por ejemplo, en una artritis. Ahí es un dolor que está constante, en lo que llaman también el dolor por cáncer. Cuando hay algún problema de ese tipo tumoral, también hay un dolor crónico. Entonces, independiente del problema, ahí hay dolor. Entonces, son los dos tipos de dolores que vamos a estar viendo. Y dentro de las causas de dolor, tenemos varias. Tenemos identificadas lo que son las causas mecánicas y las causas médicas de dolor de rodilla en este caso. Las causas mecánicas hablan específicamente de problemas que pueden estar ocasionando ahí el dolor, como una fractura en la zona de la rodilla, como fuera un esguince o alguna lesión de ligamentos a nivel de la rodilla, esto va a estar causando el dolor ahí. Las lesiones de meniscos, por ejemplo, las luxaciones de rodilla, bursitis, problemas inflamatorios alrededor de la rodilla y tendinosis. Son causas mecánicas que producen dolor. También existen causas que son médicas, que no necesariamente están relacionadas con que tengamos un problema directo ahí sobre la rodilla, sino que probablemente existe una enfermedad de fondo que nos está causando dolor. Por ejemplo, la artrosis es una causa médica. El problema como tal es un problema inflamatorio que afecta a todas las articulaciones, pero nos puede estar causando dolor en la rodilla. La artritis reumatoide también, que es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. La gota, el ácido úrico elevado, puede estar afectando a la rodilla. Infecciones en hueso también pueden dar dolores a articulaciones. Lo que son las enfermedades inmunológicas y presencia de quistes sinoviales. Esas son algunas de las causas médicas. Entonces aquí estamos identificando dos, tanto causas mecánicas como causas médicas.
Algo que me gustó y que quería comentar con todos es sobre cuándo debes de consultar a tu médico. Esto es muy importante porque esta evaluación de rodilla va enfocada también a que todos seamos capaces de poder identificar ciertas alteraciones o ciertos problemas en tu rodilla y que pudieras tratarlas, sobre todo cuando son cosas leves, cosas así muy superficiales. Pero ya cuando se trata de un problema un poco más grave, el cual te vamos a enseñar a identificar aquí en nuestra membresía, eh, ya sí es necesario consultar a un médico para que te haga una evaluación correcta, un poco más a fondo y que pueda emitir un diagnóstico adecuado. Entonces, por ello, en ese momento sí recomiendo ver. Por ejemplo, si tú no puedes soportar tu peso sobre la rodilla o sientes que la rodilla es inestable, ahí definitivamente debes de acudir a consulta médica, porque puede ser un problema más severo. Si tienes una hinchazón así muy severa sobre tu rodilla, esa es causa de ir a tu médico. Si tienes una deformidad evidente, vamos a decir, después de una caída de la rodilla, a la vez que está, pues no está de la forma que debe de estar, no está alineada, pues, esto es más que evidente que debes de acudir con un profesional. Cuando no puedes extender o flexionar completamente tu rodilla, vamos a decir que tuviste algún golpe y de repente ya no la pudiste extender, sientes que te duele, no es normal, ahí recomiendo acudir a una valoración. Si tienes fiebre, tu rodilla se pone roja o se hincha, eso no es normal, eso nos está hablando de un probable problema inflamatorio o hasta infeccioso. Entonces, por lo tanto, no te recomiendo que tú lo debas de tratar, ahí te recomiendo que acudas a tu médico. Ahora, si tienes un dolor muy fuerte en tu rodilla que se relaciona con alguna lesión, por ejemplo, un golpe, una caída, tienes un dolor insoportable en tu rodilla, definitivamente tienes que ir a tu médico. Hay que descartar alguna lesión grave, alguna fractura. Ahora, hablando de lo que es la exploración de rodilla, es importante. Nosotros manejamos ciertas cosas, lo que es observar, palpar, auscultar y algunas exploraciones especiales, ¿no? Yo te voy a enseñar a hacer algunas de ellas, lo que es, por ejemplo, ahorita observar. Debemos de ver varias cosas, debes de ver tú cosas muy evidentes a veces en la rodilla, pero si no, a veces no sabes qué buscar, a veces no las notas. Entonces, por eso yo te voy a dar una idea de lo que tú debes de buscar en tu rodilla para saber si está bien o si está mal. Vamos a ver también lo que es palpar, que es tocar tu rodilla. Dentro de lo que debes de observar en tu rodilla, hablamos principalmente de la marcha. Debes de saber cómo caminas. Muchas veces las personas que tienen alguna alteración no se dan cuenta de esto porque normalmente pues tú caminas, te vas acostumbrando y tú te acostumbras a sentir cómo caminas, pero no te ves. Entonces, eso es difícil de ver. La alineación de tus extremidades, qué tan alineadas están tus rodillas o tus piernas, es otra cosa que hay que ver. Ahorita lo vamos a ir tocando un poco más a fondo. Los rangos de movimiento de tu rodilla, debemos de ver si la rodilla se extiende o se flexiona completamente. Eso es muy importante. A veces no nos damos cuenta. La presencia de inflamación, si tu rodilla se inflama o no. Cuando hay cambios de coloración, ya lo mencionábamos. ¿Y qué debes de tocar? Pues vamos a ver los cambios de temperatura. Principalmente vamos a estar observando si tu rodilla se pone caliente, sobre todo, y qué tan caliente. Las zonas dolorosas, dónde duele. Si tú te tocas en la parte del medio de tu rodilla, si te tocas por un lado, si te tocas en la parte de arriba. O sea, eso hay que estar muy al pendiente de ver dónde es donde duele. Y la presencia de edema, o sea, que la pierna se inflame completamente, que está así muy hinchada, ahí también eso debemos estar verificando. Ahora vamos a ver más a fondo. Eh, Ahora, ¿qué debemos de ver en un examen normal? Esto es importante porque tenemos que, si vamos a empezar a verificar a revisar algo, pues primero debemos saber qué es lo normal y eso por eso lo pongo aquí. La rodilla debe tener fuerza normal. Hablo de que puedes caminar, puedes hacer ciertos movimientos, puedes empujar con tu rodilla. Debe haber una fuerza normal. Cuando no es normal, cuando no te puedes parar, cuando sientes que tus rodillas no soportan tu peso, ahí cuando no eres capaz de pararte de una silla, ahí estamos hablando de que no hay una fuerza normal. La rodilla no duele cuando se palpa. Normalmente una rodilla no debe de doler. Tú la puedes estar tocando, movimientos, palpación adecuada, y pues no debe de estar molestando. Eso es importante. Ambas rodillas tienen el mismo aspecto y se mueven de la misma manera. Eso es bastante. Debemos de estar checando eso a la hora que estamos viendo. Las rodillas son iguales, deben ser simétricas. Que no haya señales de líquido en la articulación. Muchas veces pasa que hay inflamación a nivel de la rodilla y es lo que llaman
se me derramó el líquido, o sea, se me salió el líquido, o sea, que la rodilla se pone muy, muy hinchada. Entonces, eso no debe haber señales. Y cuando hay chasquidos o crujidos en la rodilla, definitivamente no es normal. A veces llega a ser común, pero no es normal. ¿Por qué? Porque la rodilla debe estar revestida por un tejido especial que se llama cartílago articular y lo que permite es que se pueda mover una sobre otra y sin que haya fricción. Por lo tanto, no debe haber chasquidos. Cuando hay chasquidos quiere decir que por ahí debe haber algún problemita, ya sea algún tendón o del cartílago articular. De lo que estábamos comentando, de observar. Yo comentaba en el patrón de marcha que debemos estar viendo. Lo primero que debes preguntarte es si puedes caminar, ¿sí? Porque pues ya, desde ahí, desde lo más obvio, ¿no? Normalmente no nos damos cuenta, pero hay pacientes que a veces no pueden caminar bien y pues ya desde ahí la marcha está alterada. Si sí pueden caminar, hay que notar si existen algunas alteraciones. Un consejo que yo les voy a dar, que lo comentaba también en el módulo, es a veces cuando estás caminando tú no te das cuenta realmente de si tienes alguna alteración. Pues te recomiendo que esto lo hagas acompañado de alguien. Siempre esté alguien de tu confianza que te esté revisando la forma que caminas. Vamos a decir, esta persona se pone al frente de ti y tú vas a caminar hacia él y luego de regreso. Y él va a estar vigilando cómo estás caminando. ¿Qué debe de buscar? Cuando caminas, ver si existe alguna claudicación o alguna cojera, que él vea si estás cojeando de algún pie. Eso es muy importante. O si nota algún resalto, que tu rodilla se mueva. A veces se llega a notar que tú estás caminando y de repente el que te está viendo, ves que la rodilla hace como que se mueve hacia un lado, así como que hace sus movimientos. Entonces, eso está hablando de algún resalto. Ujú. Otro tip, si no hay nadie que te pueda ayudar, ahorita la ventaja que tenemos con los teléfonos celulares es que tienen cámara. Pon una cámara, que la cámara se encuentre enfrente de ti y tú empiezas a caminar, que te esté grabando cómo caminas. Entonces ya cuando terminas de caminar, pues quitas tu cámara y lo revisas. ¿Qué vas a observar también en la alineación? Esto es muy importante. Muchas personas a veces me preguntan sobre esto. La alineación de tus rodillas. Las rodillas debemos de ver si se ven iguales, deben de ser simétricas. Y eso habla de que pues no veamos ningún borde más de un lado ni de otro. Debes de ver los músculos que están alrededor de la rodilla, en este caso hablando del muslo y los de la pierna. Ver, ¿por qué? Porque a veces hay personas que tienen los músculos un poco más hipertróficos o un poco más grandes ahí en la parte del muslo o de alguna pierna. Y eso nos está hablando de que a lo mejor están utilizando más una pierna y eso puede darnos una idea de alguna alteración ahí. Y la otra situación es la alineación de las rodillas. Normalmente nosotros trazamos un eje para hacer una medición de rodillas. Esto lo puedes hacer con alguien de forma mental o de forma simple, con alguien que te esté viendo o tomando una foto con tu celular de tus rodillas, alguien que te las tome y tú lo puedes hacer para ver. Trazamos una línea que va desde el centro de la cadera, en este caso, déjenme ver, a ver si puedo, aquí está el puntero. Desde el centro de la cadera, aquí en esta parte, trazamos una línea recta que vaya hasta el centro de la rodilla y después vamos a trazar una línea que va desde el centro de la rodilla hasta lo que es el centro del tobillo. Entonces, estas dos líneas, al unirlas, nos van a dar aquí una cierta angulación. Lo ideal en esta angulación es que tus rodillas deben de medir así un ángulo de 7 grados. Eso sería lo normal, pero aquí puede estar variando. Entonces nos puede dar alteraciones donde esto, tenemos pacientes que sus rodillas se encuentran desviadas hacia afuera, así como de charrito que dicen. Entonces eso se llama genovaro, como este caso. Aquí estamos viendo que sus rodillas se están desviando hacia afuera. Entonces eso ya no es normal, eso nos habla de algún problema de alineación de tus rodillas. O puede ser el caso que las rodillas también se encuentren desviadas hacia adentro, que sería lo contrario, como en X, aquí como estamos viendo en este caso. Entonces aquí ya estaríamos hablando de un problema de genovalgo, ¿sí? Entonces esto es muy importante. El varo es cuando está forma como de charrito y el valgo es como estamos como en X, ¿vale? ¿Qué más vamos a observar? Aquí es muy importante los movimientos de tu rodilla. Ya lo habíamos comentado, la rodilla debe moverse completamente. Se debe flexionar y extender completa, ¿sí? No debe de haber ningún resalto, no debe de haber ningún bloqueo a nivel de la rodilla. Si existe algo de eso, nos habla de algún problema.
Vamos a buscar si hay algún edema, si hay algún hinchazón, como aquí en este caso en la rodilla, estamos viendo que sí hay inflamación de la rodilla y pues realmente podemos ver, ¿no? Cuando hay diferencias entre una pierna y otra. Siempre comparen sus rodillas. Lo ideal es que sean simétricas. Si no están simétricas, quiere decir que por ahí hay algún detalle. Los cambios de coloración. El cambio de coloración es muy notorio. Hay que estar viendo si se pone roja la rodilla o si hay algún problema ahí. Ahí tenemos que estar checando. ¿Qué vas a tocar ahí en la rodilla? Primero, los cambios de temperatura. Aquí estábamos comentando, cuando hay cambios de temperatura, la rodilla pues debe estar igual de la misma temperatura que el resto del cuerpo. Pues si hay un aumento de temperatura, esto nos puede estar hablando de que hay un problema inflamatorio, si es un aumento relativamente leve. Por ejemplo, algún golpe o algo así, pues que se está inflamando y por eso se vea con ese aumento de temperatura. Pero si la temperatura aumenta más, aquí hay que tener cuidado. Si ya está muy caliente esa zona, que ves una rodilla caliente y con cambio de coloración, hay que tener cuidado. Esto puede ser un problema de alguna infección. Entonces, esto, ojo, directito al doctor. No podemos estar esperando. ¿Qué más? Vamos a ver las zonas dolorosas de la rodilla. Aquí es muy importante porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo he estado ideando una técnica que les puede ayudar para que no se pierdan. Entonces, normalmente tenemos nuestra rodilla así. Debemos de tratar de trazar lo que sería un reloj imaginario sobre nuestra rodilla para poder hacer lo que sería nuestra exploración como si fuera en el sentido de las manecillas del reloj, para que llevemos un orden y que siempre vayas tocando en orden y que no te vayas desviando, que no toques primero de un lado, luego del otro, luego arriba, luego abajo y al final no supiste qué tocaste. Entonces, de preferencia, con un orden, siempre empezando en lo que sería la parte superior a lo que serían las 12 del reloj, empezamos. Posteriormente, seguimos todo hacia las 3 de la tarde, tocando toda esa zona para ver si hay alguna molestia, si hay algún dolor. Llegamos a lo que serían las 3 de la tarde y de ahí nos vamos a seguir desplazando hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj hasta llegar a las 6. Toda esa zona la vamos a ir tocando para ver si encontramos algún punto que duela. Posteriormente seguimos a las 9 del reloj imaginario y finalmente terminamos a las 12. Algunas zonas que tenemos que estar checando también, estos ya son más especiales, no son prácticamente hablando del reloj, pero las señalo aquí. En las interlíneas, esto hablamos del lugar donde se unen los dos huesos, el huesito de arriba, el fémur con la tibia, donde se dobla la rodilla, ahí hay que estar tocando también. Muchas veces ahí la gente comenta que les duele también en esa zona. Entonces ahí hay que estar checando. Primero la del lado de afuerita y luego hacia adentro, la parte medial. Entonces hay que estar checando. Y la otra parte es en la parte posterior de tu rodilla. Siempre tócate por atrás tu rodilla. Hay que estar revisando. Hay algunos problemas donde sí llega a doler la parte posterior o incluso llegamos a tocar ahí alguna bolita que normalmente no estábamos viendo. Entonces eso nos puede estar hablando de ciertos problemas. Cuando detectemos algún detalle de ese tipo, hay que estarlo checando. Y ahora, ¿por qué me estoy enfocando en este tipo de cosas? Lo comentaba, la idea es que tú como parte de esta membresía puedas identificar ciertas zonas anatómicas. Más adelante, cuando veas lo que es el módulo 2 de anatomía y funcionamiento de la rodilla, vas a identificar las estructuras que pasan en esos lugares. Y esa es la ventaja de que cuando tú conoces, ya sabes por dónde tocar y sabes qué hay, entonces puedes identificar más fácilmente cuál puede ser el problema. Y eso te puede ayudar mucho a ti para que puedas eliminar las molestias, para que puedas prevenir que no se esté presentando y o simplemente para que puedas decirle a la hora que vayas a tu doctor más o menos lo que tú estás pensando, cuál es el problema que pudiera estarte originando. Entonces, por eso es importante que sabemos esto. Ahora, ¿qué más vamos a tocar? Hablábamos del edema. El edema, pues aquí lo vemos muy evidente. Entonces, ahí debemos de tocar qué tan hinchado se siente. Otra cosa, cuando hay derrame articular. El derrame articular es lo que comúnmente dicen, se me salió el líquido de la rodilla. Eso no es más que se empieza a formar más líquido dentro de la articulación, más líquido sinovial y se infla como si fuera un globo, se pone una rodilla así muy grande, se ve muy aparatoso. Entonces cuando tú lo tocas puedes sentir como si fuera como una bolsa llena de agua, de hecho como que se mueve. Entonces estamos hablando ahí de un derrame articular. Muy bien, bueno, pues hasta aquí estamos viendo ahorita lo que es la presentación
de la evaluación de rodillas. Vamos a revisar ahorita también alguna de las preguntas y vamos a ver algo que también me preguntaban. Déjame ver esto. Lo que es el formulario para evaluación. Este formulario para la evaluación de la rodilla, yo lo compartí para ustedes también en el primer módulo. Es un formulario que ya está prediseñado y está lleno en Excel. Yo se los entregué como tal en Excel para que lo puedan descargar y ustedes no modifiquen más que lo vayan llenando. Ya les va a dar en automático todo. La idea de este formulario es que ustedes sean capaces de evaluar su rodilla. Esto es subjetivo, esto es de acuerdo a lo que tú sientes. Esto lo debes ir llenando porque esto te va a dar a ti información muy valiosa. Les voy a enseñar un poquito, porque había un poquito de dudas ahí de cómo se iba a llenar. Entonces, viendo aquí. Aquí lo estamos viendo en su pantalla. Vamos a ver, lo primero hay que llenar su nombre. Lo descargan en el formato de descargas del módulo 1. Viene, lo van a descargar y se va a abrir en Excel. Luego llena su nombre, la edad, la fecha del día que lo van a hacer y en caso de que exista alguna lesión, pues poner la fecha de la lesión. Eso es muy importante porque aquí nos va a hablar de un parámetro de cuándo fue la última lesión. En los síntomas, aquí hay que estar llenando. Cosa muy importante, este formulario está prediseñado para que tú no puedas poner otro valor más que el que viene ahí. Por ejemplo, vas a seleccionar solamente un valor, solamente de una casilla por pregunta, ¿sí? Para que haga válido todo. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuál es el nivel de actividad más alto que usted puede hacer sin tener dolor significativo de rodilla? Eso ahí es lo que tú vayas contestando. Por ejemplo, yo podría decir, suponiendo que tengo vamos a suponer que yo tuve una lesión de rodilla, me lastimé, me caí hace 15 días, tuve una lesión aparatosa, me dijeron que tuve un esguince, no podía caminar, hasta ahorita en 15 días ya me quitaron mi férula y empiezo a dar pasos, ¿no? Vamos a suponer que ese es mi caso. Entonces, suponiendo ese caso, vamos a ver cuál es el nivel de mi actividad más alto que puedo hacer sin tener dolor. Pues como que me acaban de quitar la férula, pues yo creo que apenas dolor. Entonces selecciono número 2 y aquí marco con el 1. Ahora, número 2, durante las últimas 4 semanas o desde que ocurrió su lesión, ¿qué frecuente ha tenido usted el dolor? Pues para mí, vamos a ver, desde el 0 nunca y 10 es constantemente. Para mí, pues sí me da dolor más o menos como a la mitad, 5 ocasional. Si usted tiene dolor, ¿qué tan fuerte es su dolor? El 10 es el peor dolor imaginable y 0 es nunca. Para mí, ahorita en este momento ya es como un 4. Ya es algo más tolerable, pero sí tengo un poquito de dolor. Durante las últimas 4 semanas o desde que ocurrió su lesión, ¿qué tan tiesa o entumecida está su rodilla o hinchada? Para mí, moderado, ya no mucho. Marco aquí. La número 5, ¿cuál es su nivel más alto de actividad que usted puede hacer sin que la rodilla se le hinche significativamente? Para mí en este momento, yo creo, como estamos hablando de una lesión específica, podríamos estar viendo de que yo pudiera caminar. Vamos entonces a actividades livianas, tales como caminar, hacer trabajos en casa, en el patio y jardín. Sí, no se me hincha tanto, pero si hago moderadas como trabajo físico, ahí sí. Entonces vamos a poner este. Ahí sí se me hincha. Durante las últimas 4 semanas o desde que ocurrió su lesión, ¿se le ha bloqueado o trabado su rodilla? No, eso sí no me ha pasado. Entonces ponemos aquí. Ahora, número 7. ¿Cuál es el nivel más alto de actividad que usted puede hacer sin que su rodilla le falle? Livianas. Actividades livianas tales como caminar. Eso es. Y en actividades deportivas, finalmente, ¿cuál es el nivel más alto de actividad que usted puede hacer rutinariamente? Más alto de actividad. Y pues aquí como me acabo de lastimar hace unos 15 días, le diría que moderada, porque ya ahí sí yo creo que ya me duele. Livianas la tolero todavía, pero moderadas yo creo que ya no. Ahora, en la siguiente parte, la nueva, aquí vamos a ir señalando una de todas estas casillas de acuerdo a cada inciso. Por ejemplo, debido a su rodilla, ¿qué actividad tiene usted para? Aquí dice, de ninguna dificultad hasta no puedo hacerlo. Subir escaleras, dificultad moderada. Bajar escaleras, igual, dificultad moderada. Arrodillarse sobre la parte delantera de la rodilla, no, ahí sí. Creo que no, ni de chiste, me duele muchísimo. Agacharse, agacharse sin ponerse en cuclillas,
Uy, sumamente difícil todavía. Sentarse con la rodilla doblada. No. Dificultad mínima. Levantarse de una silla. Dificultad mínima. Ahí no hay tanto problema. Entonces seleccionamos esta casilla. Correr hacia adelante en dirección recta. No puedo correr. Aquí para mí es un momento difícil. Todavía no puedo correr. Y saltar y caer sobre la pierna. No. Ni de chiste. Eso todavía no. Y para comenzar rápidamente a caminar o correr, si ustedes son atleta, sumamente difícil, yo todavía no puedo hacerlo. Entonces, hasta aquí terminamos. ¿Cómo calificaría usted el funcionamiento de su rodilla usando una escala del 0 al 10? Donde el 10 es el funcionamiento normal y excelente y 0 es una incapacidad de realizar alguna actividad diaria que puede incluir deportes. Aquí vamos a ver funcionamiento antes de que tuviera la lesión. Sin actividades, sin limitación de actividades antes de hacer, pues yo podría hacer aquí todo X. Y funcionamiento actual de la rodilla, pues un 5. Ok, entonces al final de esta escala o de este formulario nos está dando un valor. Si ustedes están checando aquí en la parte de abajo, nos está dando una valoración de 45 puntos. Entonces, aquí en la parte de abajo viene lo que es la interpretación. La interpretación viene 45 puntos, que viene siendo de 48 a 29, de 20 a 48 puntos, problemas severos en rodilla y se recomienda atención por un médico ortopedista. Aquí es realmente, ¿por qué? Porque nos estamos hablando de que sí hay un problema severo. De hecho, tan es así que hasta me pusieron una férula, ¿no? En lo que estábamos comentando. Y así va, 69 a 49, problemas moderados, también se recomienda la evaluación médica, rehabilitación, actividades preventivas. Si es menos la lesión, aquí te va diciendo si ya no necesitas la valoración, solamente las actividades, solamente rehabilitar. Y, por ejemplo, cuando estás bien también, se recomienda actividades preventivas solamente. Entonces, prácticamente este formulario lo que nos da a nosotros es una idea de cómo está nuestra rodilla. Y esto es muy, muy importante porque es su opinión. Pues aquí nadie es de que esté diciendo, pues yo te veo bien, yo te veo mal. No, realmente aquí lo que estamos hablando es de lo que comentabas, cómo está tu rodilla, cómo la sientes en este momento. Por eso es muy, muy importante que podamos hablar de una evaluación subjetiva. Entonces, te lo recomiendo que lo hagas tú como integrante, como miembro de la comunidad de superrodillas. Tienes ahí acceso al formulario. Ahí está para que lo vayas checando. Muy bien. Hasta ahí creo que vamos todo con lo de las preguntas que estábamos revisando, que tenían algunas dudas sobre lo que era el módulo número 1. Está muy sencillo, prácticamente este módulo a veces es un poquito monótono, un poquito aburrido y más si no tienes la idea de lo que estamos viendo, por ejemplo, de la rodilla, si no estás tan metida en el área médica, a veces sí puede llegar a ser un poco aburrido este tipo de cosas. Pero créeme, si tú sabes hacer esto, puedes ayudarte tú y puedes ayudar a muchos de tu gente, muchos de tus conocidos, amigos, o a poder hacer una valoración adecuada de la rodilla. Esto te puede servir muchísimo, incluso si tú eres algún coach de deportes o eres entrenador de alguien, de niños, de algún equipo o algo, o es simplemente rehabilitador, fisioterapeuta, lo que sea, entendiendo esto, pues, puedes ayudar muchísimo a tus pacientes y a las demás personas. Entonces, hasta ahí. Por aquí quiero contestar algunas preguntas que tenían dudas. Vamos a ver, déjame ver la lista de las preguntas que nos hicieron. En el transcurso de la semana les estuve mandando por WhatsApp algunos de los links para entrar a la sesión de coaching call o la sesión de preguntas y respuestas del primer módulo. Y también les comenté que por favor me mandaran algunas de las preguntas que tuvieran sobre lo que estábamos viendo. Entonces, aquí nos preguntaban, número 1, vamos a ver qué dice. Si tengo 65 años, si tengo 65 puntos en la escala de evaluación subjetiva de la rodilla, ¿qué debo hacer? Ok, la escala subjetiva. Aquí lo que estábamos comentando anteriormente.
tú tienes 65 puntos en total, de acuerdo a la interpretación de resultados, nos está hablando de que traes un problema, pues, relativamente moderado ya. O sea, aquí la pura interpretación de resultados nos dice que ya tienes problemas moderados de rodilla y que sí se recomienda una valoración médica. ¿Por qué? Generalmente cuando tenemos en esta área de 69 a 49, quiere decir que tenemos una lesión o muy reciente o que va saliendo de una lesión. ¿Por qué? Porque nos habla de cierta limitación funcional, ¿sí? No nada más de dolor, sino de cierta limitación funcional. Pues generalmente aquí hay que revisar y más si va saliendo la lesión y no te ha revisado ningún especialista, lo recomendado es que acudas con un especialista. Si tú tienes 65 puntos y no te ha revisado ningún especialista, te recomiendo hay que ir con un especialista en rodilla que vea todo este tipo de problemas y pues ya él valorará de acuerdo a su revisión y a su exploración si necesitas algún estudio, si necesitas alguna radiografía o algo. Lo que te recomiendo es que primero vayas y ya sé que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Posteriormente, habría que valorar si vas a necesitar rehabilitación. Yo en lo particular, yo considero que prácticamente todos los pacientes que tienen una lesión musculoesquelética necesitan rehabilitación. ¿Por qué? Porque después de salir de una lesión de tu rodilla, sobre todo lo que estamos hablando ahorita, tus músculos dejan de funcionar. Entonces, ya sea un periodo corto o un periodo muy largo, esos músculos no están funcionando. Entonces, si un músculo no funciona, pierde su fuerza, se atrofia, ¿sí? Entonces es ahí cuando empezamos a ver problemas de desbalances musculares, desbalances de fuerzas, porque ya no están funcionando de la misma forma y eso nos va a ocasionar que tengamos problemas. Entonces, siempre recomiendo rehabilitar, ¿sí? Entonces, ahí primera pregunta. Me preguntaban también, si tengo desviación en varo de rodillas, ¿qué se recomienda hacer? Aquí lo que comentábamos anteriormente. La desviación en varo, déjame regresar a la presentación. Aquí está. Dice aquí en esta desviación en varo. Cuando tienes desviación en varo, hablábamos de problemas de alineación. Aquí. En este caso, estábamos checando. La desviación en varo es cuando las rodillas se encuentran hacia afuera, ¿sí? Y esto no es tan común, no es tan común. Casi siempre cuando tienes una desviación en varo de tu rodilla, hay que ver varias cosas. Primero, ¿qué edad tienes, no? Si esta desviación en varo la tienes desde siempre o has notado que poco a poco se ha ido incrementando. Eso hay que valorarlo. Ahora, si esto se acompaña de dolor, también eso es muy importante. Aquí no me comentas la edad, pero yo qué te recomendaría. Si tú tienes desviación en varo, primera pregunta, ¿esa desviación la has tenido toda tu vida? Si no, ojo, ¿qué puede estar pasando? Que tus rodillas se están desviando porque empezamos a tener desgaste del cartílago articular a nivel de la parte media, aquí lo que estoy señalando, en el puntero, en la parte media se empieza a desgastar y tu rodilla se empieza a desviar cada vez, se empiezan a abrir. Entonces esto empieza a generar problemas, empieza a generar dolor e inflamación en la zona. Entonces ya estamos hablando de un problema de desgaste. Y ya generalmente cuando hay desviación, ya es un desgaste ya un poco moderado. Entonces, ¿qué te recomendaría? Pues sí, ahí te recomiendo una valoración por el médico especialista, pero ¿qué tú puedes hacer? Ahí, importantísimo. Más adelante vamos a hablar de las cosas que debes de dejar de hacer y las cosas que pueden afectar tu problema. Vamos a tocar muchas cosas de eso más adelante en la membresía, pero por lo pronto yo te recomiendo no levantes cosas pesadas y trata de bajar de peso. Eso te va a ayudar bastante. ¿Sí? La siguiente pregunta. Si se me sale el líquido de la rodilla, ¿qué debo hacer? Ok, ya lo comentábamos anteriormente. Lo de cuando se sale el líquido de la rodilla, dice la gente, que es prácticamente que tenemos un problema de derrame articular. En la rodilla nosotros tenemos, lo vamos a ver más adelante en el módulo 2, una cápsula articular que es como una bolsita que cubre toda la articulación. Y dentro de esa bolsita tenemos líquido. Ese líquido nos sirve para estar lubricando tu rodilla, ¿sí? Entonces, si tenemos algún golpe, algún problema inflamatorio, se empieza a producir más líquido y eso hace que se infle como si fuera un globo. Entonces, cuando pasa eso es lo que llamamos un derrame articular y no es que se haya salido el líquido porque no se sale hacia ningún lado,
simple y sencillamente crece más, aumenta de volumen y eso es lo que llega a suceder. ¿Qué te recomiendo? Si es tu caso, hay que ver varios factores. ¿Tienes alguna enfermedad asociada, como artritis, reumatoide o algo? Esa será la primera duda, porque hay que tratar la artritis, esa puede ser la causa. Segundo, si tú no tienes ningún problema de eso y de repente te empezó a hacer, bueno, hay que ver si no te golpeaste, porque muchas veces puede ser causa de algún golpe, alguna lesión, eso, y hay que tratar la lesión. Ahora, si no te golpeaste y si no tienes una enfermedad, lo más probable es que traigas un sobreuso o una sobrecarga a nivel de tu rodilla. Vamos a decir, la gente que sube mucho de peso y de repente empieza a hacer actividad física de impacto, esto pasa. Esto es bien frecuente. Sobrecargas tus rodillas y se empieza a inflamar y como traes mucho peso, pues empieza a generar mucha inflamación, entonces empieza a producir más líquido, más líquido, más líquido y llega un momento en que se ve la rodilla como un balón. Entonces hay que tratar la sobrecarga. Muchos de los tratamientos van enfocados a, si es mucho el dolor, pues a sacar el líquido, ya sea por una punción de rodilla. Eso. Y dar algunos medicamentos para desinflamar. Si no es mucho el líquido, pues con medicamentos, nada más. Es lo que habría que hacer en esa causa. Y si tenemos otra más. Ok, esta es la última pregunta que tenemos. Dice, yo tengo 65 años y me duele la rodilla al apoyar. Veo que se me ha desviado en varo la rodilla hacia afuera. ¿Qué se me indicaría? Bueno, esta es una pregunta en común. Ya va un poquito de la mano de lo que estábamos hablando del varo. Aquí la persona que estaba preguntando comenta que tiene 65 años. Estamos hablando de una persona ya adulta. Entonces, eso nos puede hablar de ciertos problemas de las personas adultas, ¿no? Ya pensando, por ejemplo, en un problema de artrosis. No es lo mismo que tengas estos problemas a los 25 a que los tengas a los 65. Entonces, si ya tienes 65 años, podemos estar pensando en un problema de artrosis, de desgaste del cartílago de tu rodilla, y que eso sea la causa de que se empiece a desviar tu rodilla. Aparte también, pues dice que le duele al apoyar. Generalmente, cuando tenemos ahí problemas de desgaste de los cartílagos, pues el problema principal es ese, que a la hora que tú estás apoyando, como ya no tienes el suficiente cartílago sobre tu rodilla, empieza a generar roce, empieza a generar inflamación y duele, sobre todo cuando te paras, cuando apoyas, cuando subes y bajas escaleras, cuando aumenta. Ahora, si ya estás con problemas de desviación, es lo que comentábamos anteriormente, probablemente estamos hablando de un problema severo o moderado. Entonces ahí, eso yo te recomiendo empezar ahí buscar ayuda médica, definitivamente ayuda del especialista para que revise a ver cómo está, qué grado tienes y ver cuál es el mejor tratamiento para ti. Existen muchos tratamientos para dolor de rodillas. Siempre lo he dicho, todos los dolores de rodilla tienen solución, pero hay que ver cuál es el mejor, cuál es el problema real y tratar el problema. No podemos estar tratando nada más dolores, no podemos estar tratando los síntomas. Bueno, ahí hay que tratar las causas. Eso es lo que yo recomiendo. En tu caso, pues sí, yo recomendaría que acudieras a consulta médica, revisamos que revisen qué tanto es el problema y de acuerdo a eso, evaluar cuál es el tratamiento más indicado. Puede ser a lo mejor desde medicamentos o puede ser o tratamientos quirúrgicos, incluso ya con ese problema. Por lo pronto, yo te recomendaría lo mismo. Ahorita evita actividades de impacto para tus rodillas, evita subir de peso, evita cargar cosas pesadas y eso por sí solo te puede ayudar a controlar un poco del dolor. Y ya más allá de eso, pues sí necesitarías ayuda por parte del médico. O sea, lo más recomendado. Muy bien. Bueno, esa es la última pregunta que tenemos ahorita. La verdad que espero que esta sesión, esta primera sesión de coaching haya sido de mucha ayuda, les ayuda muchísimo a ustedes. Vamos a seguir haciendo nuestras sesiones. Recuerden, es cada 15 días los jueves. Esta es la primera. Si no la pudiste ver en vivo, va a estar grabada. Después la puedes bajar en la plataforma para que la puedas revisar, pero que te ayuda muchísimo a aclarar las dudas. Muchas gracias, espero que estén todos bien y pues más adelante vamos a programarnos para las siguientes sesiones y pues a echarle ganas, ya viene próximamente el módulo número 2, ¿sí?
Muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.